Bien, aquí estamos a las 9 de la mañana, 31 minutos. Aleja, Pastor Roger y Capitán Brian Benavides y nuestros amigos oyentes, nuestra gran familia de Vive la Vida de CRB Radio. Tenemos invitados a esta hora muy, pero muy especiales. A esta hora nos acompaña el profesor Fernando Cárdenas. El profesor Fernando es bogotano, es ingeniero mecánico, tiene un máster en ciencia e ingeniería de materiales de la Universidad de San Pablo. Además es profesor universitario ingeniería mecánica y en aeronáutica. Y actualmente pues está cursando su doctorado en ingeniería mecánica. También tiene un proyecto acerca de materiales compuestos para estructuras, pero obviamente como nosotros no somos expertos en el tema, vamos a preguntarle al profesor Fernando a ver qué es lo que está haciendo y vamos a hablar un poquito también de todas estas maravillosas cosas que nos está proponiendo. Profesor Fernando, con el saludo cordial, muy buenos días. Muy Bienvenido a buenos, Vive la Vida. muy buenos días. ¿Qué tal me escuchan? Perfecto, sí señor, ¿cómo anda todo? Muy feliz de compartir con ustedes, con la mesa Vive la Vida y un saludo para CRV Radio. Muy bien, muchas gracias. ¿Le podemos decir Fernando? ¿No hay Sí, problema? sí, señor, por favor. Bueno, muchas gracias. Hablemos un poquito de su vida, Fernando. Ingeniero mecánico, cursó maestría, ahora está cursando doctorado. Hablemos un poquito así, entendiendo que nuestros oyentes pues son así heterogéneos. Hay amas de casa, hay estudiantes, hay profesores, hay profesionales. Expliquemos un poquito, Fernando, qué es la ingeniería mecánica. Bueno, pues la ingeniería mecánica, al principio digamos que solamente había una ingeniería que básicamente era la civil, pero pues a medida que fue creciendo la ingeniería se necesitaron más máquinas y esa fue digamos la primera en independizarse, la ingeniería mecánica, que comenzó enfocada con maquinaria simple y después ella misma comenzó a dividirse en otras ingenierías como la ingeniería industrial, que ya es algo más medio que administrativo. La ingeniería mecánica aún es una ingeniería demasiado grande, pues tiene que ver con el diseño de elementos, sabe, mecánicos como piñones, piezas fijas, pero también tiene mucho de control, o sea, electricidad, automatización y mucha parte también de ciencia e ingeniería de materiales, inclusive la parte térmica, aires acondicionados, refrigeración, todo este tipo de cosas y mantenimiento hacen parte de la ingeniería mecánica. Podríamos decir, Fernando, que las grandes máquinas, a ver, para irnos enfocando en el tema, las grandes máquinas que uno encuentra, por ejemplo, perdóneme, en las empresas, son hechas por ingenieros mecánicos, Sí, señor. Ahora, en su mayoría, ¿no? hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Así como antiguamente habían inventores, estilo Da Vinci, así, que hacían los grandes inventos, normalmente, principalmente por esfuerzo propio, y hoy en día no es tan así, ¿no? Hoy en día es el trabajo en equipo el que lleva para adelante las cosas. Entonces, así mismo son las ingenierías. Normalmente no es una sola ingeniería que hace algo, sino la interacción entre los saberes, los que llevan adelante este tipo de grandes De varias. proyectos. Ok, Fernando, dentro de lo que usted ha hecho, sí ha hecho, por supuesto, ¿qué es lo más bonito, qué es lo más destacable en este momento a la altura de su carrera? Que usted dice, mire, yo creé tal máquina para esto. Si la ha creado, si no, pues no hay ningún problema. Hombre, yo he tenido la oportunidad de trabajar, de hacer unos proyectos muy interesantes y la verdad solo ahora estoy como consiguiendo recopilar esas cosas. Eh, Como estudiante en la universidad yo trabajé 2 años con producción de panela desde la ingeniería mecánica. Ese es un buen ejemplo de aplicación de la ingeniería mecánica. Entonces trabajé, Sí. por ejemplo, desde la selección de equipos, ¿sabe? Molino, motor, pero el motor puede ser de gasolina, diésel, eléctrico. Entonces todo ese tipo de selección de equipos, luego el diseño de las pailas donde se producía la panela, Sí, de las chimeneas, el cálculo de la cámara de combustión, todo ese tipo de cosas. Eso fue muy, muy interesante. qué Eso lo hice bueno. en Corpoica, hoy en día se llama Sí, Agrosavia. Y sí. ya después como profesor, pues hombre, imagínese con toda la mente e iniciativa de los estudiantes, la cantidad de proyectos que pudimos hacer. Trabajamos, de hecho, lo que estoy haciendo ahora tiene mucho que ver con lo que hice con mis estudiantes en ese momento. Trabajo con materiales compuestos, pero también trabajé mucho con mecanismos, con bicicletas, con equipamiento
para entrenamiento personal. Qué bueno, muchas cosas. Bueno, muy bien. Sí. Muy bien, pues Pastor Roger, aquí está nuestro profesor, el doctor Fernando Cárdenas, para hablar un poco de ingeniería mecánica y de un proyecto que él tiene que nos va a contar más adelante. Adelante, Pastor Roger. Bueno, muchas gracias, un abrazo y le pregunto, ¿todo este conocimiento de la ingeniería mecánica me puede servir en algo para conquistarme una chica? Para tramar. Hombre, también lo que pasa es que yo vivo dentro del ambiente universitario, entonces las chicas también son así, están las doctoras acá de Hablan química, de lo de mismo. matemática, de todo, entonces la cosa es proporcional, o sea, tal vez de pronto fuera de este mundo, pero aquí somos más uno. Ahí no copian de inteligencia, ahí todos son iguales. Sí, exactamente. Muy bien, Aleja. Bueno, profe Fernando, esto de la ingeniería mecánica veo que tiene muchísimas cosas en las que uno debe estar muy atento, pero cuéntenos qué podría ser lo más difícil de aplicar o de estudiar esta ingeniería. Bueno, tal vez en Colombia lo más difícil es un trabajo realmente haciendo ingeniería. O sea, es bien común que las personas se formen, se gradúen y ya no solo en Colombia, en cualquier país, ya en su práctica laboral de pronto acaben olvidando muchas cosas de la ingeniería por no poderlas aplicar. Entonces, mantenerse vigente, poder crear, eso tal vez yo pienso que es lo más difícil, independientemente del área de concentración, yo pienso que tener la oportunidad de crear es lo más difícil. Sí, profe Fernando, a esta hora le están escuchando en el departamento del Casanare en los 100.7 FM, allí en Tauramena, en Yopal, le escuchan a esta hora también allí en el departamento de Risaralda 104.4 FM y bueno, en varios lugares, varias regiones del país donde también hay ingenieros que además de trabajar en una empresa están personalmente pensando en ideas, en algo innovador y es algo que usted ya logró descubrir y es que usted dijo, bueno, ya existe la fibra de vidrio, ya existe este material para construir alas de aviones, por ejemplo, para construir barcos. ¿Cómo dio usted con el proyecto que ahora tiene y vamos a profundizar? De decir, voy a conseguir productos o material orgánico y natural para construir fibra. ¿Cómo fue ese descubrimiento? ¿En qué andaba usted? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo fue la historia? Hombre, la verdad es una historia medio traumática, porque yo ya tenía un proyecto definido con fibra de carbono, que es como lo más usado hoy en día en aeronáutica, y estaba todo definido, solo que yo necesitaba 3 laboratorios de 3 universidades diferentes acá de Brasil, y ya a la hora de comenzar a hacer las cosas vi que fue bien difícil poner de acuerdo a los profesores, a los laboratorios, y ahí yo dije, no, man, si yo continúo intentando, no va a funcionar o voy a sufrir mucho. Y por casualidad, acá en Brasil yo conocí una fibra natural muy interesante, que de paso no está siendo muy producida hoy en día, pero me llamó mucho la atención. Entonces yo dije, hombre, fibras naturales, y ahí yo viajé para Colombia y yo vi inclusive unos programas de televisión sobre fibras naturales en Colombia. Pero normalmente el uso era artesanía y cosas así. Sin embargo, comencé a ver otras aplicaciones, como por ejemplo antiguamente los indígenas los usaban para pescar por su buena resistencia. Y otro tipo de aplicaciones como ropa, como chinchorros. Y yo dije, no, pues la resistencia es interesante. Comencé a buscar publicaciones científicas al respecto y encontré unas bien interesantes. Entonces, como yo ya tenía la experiencia del trabajo en campo con Panela, yo dije, no, yo vuelvo al trabajo en campo y voy a utilizar la fibra natural para mi trabajo específico, que son las estructuras aeronáuticas y las estructuras en general. Sí. Fernando, expliquémosle un poquito a los oyentes qué son materiales compuestos y cuál es el material exactamente que tú estás utilizando para estar en el proyecto en el que andas ahora. Exactamente, cuando se habla de fibras naturales, ¿uno qué se imagina? Uno se imagina por donde colgaba Tarzán en la selva, ¿no? Sí, El bejuco y ese El tipo de bejuco. cosas, sí. Sí. O uno se claro. imagina que están pelando una palma y de ahí sacan estas fibras naturales. Exactamente, ¿qué La son? hoja de plátano, Sí. ¿qué es? ¿Qué son materiales compuestos y qué son fibras naturales?
si es que son diferentes. Hombre, usted hizo una muy buena aproximación. Las fibras naturales son todo eso que usted mencionó, ¿no? Nuestro Tarzán se salvó siempre por una buena fibra natural, pero también, por ejemplo, nuestros indígenas con sus mochilas y todo nos representan también en el mundo. De hecho, cuando uno viaja, uno ve de lejos las personas con las mochilas y es colombiano. Eh, las fibras naturales tienen una cantidad muy grande. Alguien aquí en la mesa mencionó también plátano, ¿no? Todas esas son fuentes de fibra natural. El cáñamo, todo ese tipo de fibras son fibras naturales. O sea, ¿qué es lo que pasa? Normalmente la, las fibras para ser aplicadas en estructuras deben tener como algún casarse, ¿sabe? Tener una, Sí. tener una pareja para, para mejorar sus propiedades, porque por ejemplo la sola fibra pues es un tejido, entonces no se va a convertir en un avión, en una pieza aeronáutica o en una defensa de carro o algo así. Ella necesita rigidez. Ahí es donde viene la otra parte del material Sí. compuesto. Una parte es esa fibra y la otra parte es una Ok. resina o una matriz que se llama. O sea, hay una mezcla entonces de la fibra natural y del material compuesto. ¿Es eso, profe? Sí. Entonces el material compuesto es la fibra natural y alguna resina. Entonces, por ejemplo, un buen Ok. ejemplo es una vela, que la vela tiene la cuerda que está en la mitad y la cera que está alrededor. Entonces la sola cuerda no podría sostenerse en su posición. Necesita lo que está alrededor para darle alguna rigidez inicial. Ok. Ya. Pasa, Roger, adelante. Bueno, como todo un neófito, Ujú. pregunto, ¿qué diferencia hay entre la ingeniería mecánica y la ingeniería industrial? Ok, la ingeniería industrial nació como una especialización de la ingeniería mecánica. Para optimizar los tiempos y movimientos, ese tipo de cosas. Por ejemplo, si yo tengo una empresa llena de máquinas. Ah, ese fue un proyecto muy interesante que hicimos, por ejemplo, o el proyecto de grado de un estudiante de la universidad era hacer el mecanismo para colocarle las puertas a los carros en la fábrica de General Motors en Bogotá hace muchos años. Entonces yo le ayudé ahí, él iba hasta los domingos para mi casa, Sí. hicimos el mecanismo para colocarle las puertas a los carros ahí, en ese tiempo era Aveo, Optra, bueno, no sé qué cosas. Entonces imagínense una planta así que produce carros, con una gran capacidad de producir carros, y que solo el mecanismo de colocarle las puertas trabaje más despacio. Entonces, la capacidad de la planta es la que dé la máquina que trabaja más lento. No importa qué tan bueno sea el resto, lo que trabaja más lento es un cuello de botella. Entonces, para optimizar esas cosas, para que todo sea armónico, sí fue que nació la ingeniería industrial. Una buena Perfecto. administración. Mm. Bueno, profe Fernando, retomando un poco a este proyecto del que nos ha venido comentando, esto de la aeroartesanía, ¿verdad? Exactamente, aeroartesanía. Cuéntenos, además de ello, ahorita ustedes están trabajando actualmente en esto, pero contémosle a nuestros oyentes finalmente qué es lo que se busca con esto de la aeroartesanía. Bueno, déjenme hacer una pequeña introducción. Voy desde dos frentes. Uno, desde los productores de fibras. Ok, los productores de fibras producen sus fibras, algunas van para artesanía o alguna cosa así, pero entonces ellos necesitan un valor agregado. Ellos necesitan que ya que trabajan bastante, pues que tener productos con, con mejor precio, ¿sí? Algo así como lo que pasa con el café, que Colombia vende Sí. café y realmente uno de los Alemania vende más café que Colombia porque pues compra café simple y lo procesa y lo vende más caro. Algo así. Entonces la idea es si utilizamos las fibras naturales y producimos material estructural, pues se da un mejor valor agregado para los productores. Eso es de una parte. Ahora desde otra parte, desde la parte de ingeniería. Los materiales compuestos existen y están por todos lados. Por ejemplo, hoy en día la energía eólica, ¿no? Los grandes, digamos, molinos de viento, Sí. ellos son hechos en material compuesto. ¿Qué pasa? Ellos realmente son una energía limpia en el sentido que no producen humo, no producen ese tipo de contaminación. Pero hay un problema. Al final de su vida útil,
son materiales prácticamente no reciclables. Muchas veces son enterrados, o sea, es muy difícil tener algo que hacer con ellos. Ahí es donde está la importancia de este tipo de proyectos, de mi proyecto, que es producir un material que sea mucho más reciclable. Es claro que no va a tener las mismas propiedades mecánicas, pero en hasta cierto nivel puede sustituir o venir a ayudar estos otros tipos de materiales que, si bien son muy resistentes, son prácticamente imposibles de degradar. Sí. Entonces, Eh, señor. sí, sí, no, Fernando, este proyecto que está trabajando, ¿hace parte del doctorado o el doctorado va aparte? Eso uno. Y lo otro, eh, en temas de tiempo, que usted diga, mire, definitivamente de aquí a 10 años, a 15 años, a 5 años, la mayoría de partes, por ejemplo, de un avión, de un carro, de un tren, de un barco, van a tener este tipo de fibras naturales y compuestos. Ah, ok, bueno, sí, señor. Este proyecto, Aeroartesanía, es un crowdfunding, o sea, una vaca. De hecho, está en Sí. la página de Baki. Si ustedes quisieran entrar en la página de Baki, ustedes escriben Aeroartesanía y ahí van a ver el video del proyecto. También está en YouTube y en Instagram. Tanto el YouTube como el Instagram se llama Tensórica, algo así como tensor, ¿sí? Tensórica. Exactamente, el proyecto es el doctorado. Y esperamos que el tiempo en el cual muchas de estas piezas lleguen a ser realidad en la industria pues se acorte. Sin embargo, hemos dado pasos para adelante y para atrás. Por ejemplo, en Brasil algunas piezas de automóvil son hechas en fibras naturales. Sin embargo, se ha disminuido la producción por parte de pequeños productores. Entonces, depende mucho de los gobiernos y de la industria privada Sí. la velocidad con la que avancemos hacia tener algunas piezas. Por ejemplo, ya en el autódromo en Bogotá, alguien pidió para hacer una pieza de un carro con fibra natural. Entonces, en la medida que entremos con este tipo de iniciativas, podremos acostumbrarnos más a estos materiales naturales. Qué bueno, qué bueno. Pues mire, Capitán Brian, usted que trabaja todo el tema de la aeronáutica también, mire, excelentes Wow, Impresionante. noticias, sí, impresionantes, Y él sí. hace eso es parte súper también de una bueno. fundación chévere que esté apoyando a las fundaciones, los artesanos. Qué bueno. Inclusive, qué bueno pues saber dónde le pueden contactar y las redes sociales y Claro todo que eso. sí. Fernando, para que nos regale, Ujú. pues de antemano, gracias por esta explicación. Nosotros obviamente desconocemos este ámbito de la ingeniería mecánica y este tipo de cosas. Nosotros pues estamos dedicados a otro tema, pero qué bueno saber que hay un bogotano. Usted está en Brasil, ¿cierto, Sí. Fernando? Sí, señor, en Sao ¿En qué Paulo. parte? Sao En San Paulo. Pablo. Que usted está allí como colombiano, mejor dicho, sacando la cara por Ujú. todo este, por todo este arte tan bonito y todo esto que está haciendo. Sí, como lo dice Brian, redes sociales, Fernando, donde lo puedan seguir, donde puedan apoyarlo, donde la gente pueda estar vinculada con estas propuestas maravillosas. Ah, muchas gracias. Pues inclusive me faltó mencionar una parte que es la parte computacional. O sea, con todos Sí, estos ensayos nosotros obtenemos las propiedades y podemos hacer modelos computacionales para poder diseñar nuevas piezas con nuestro material. Entonces, para quien quiera tener mayor claridad de lo que estamos haciendo y Dios mediante, si quiere contribuir a nuestro proyecto, ya he recibido algunas ayudas de México, Estados Unidos, Portugal, Brasil y Colombia. Pero pues hombre, mi proyecto tiene una particularidad. Cuando uno trabaja con artesanos, yo no puedo buscar dinero, por ejemplo, acá en Brasil y decir, no, es que le voy a pagar a un artesano que no sabe escribir, que no tiene internet y todo eso. ¿Cómo justifico? ¿Sabe? No puedo ni siquiera dar un recibo. sí, Entonces, por eso es que imposible. Claro. necesito apoyos. Imagínense los transportes, proporcionalmente. Sí, Entonces, Ujú. mi email es tensorica@gmail.com. Entonces, tensorica@gmail.com. sí Ok, señor, tensorica@gmail.com. YouTube e Instagram también como Tensorica. tensorica. Y si ustedes ¿Tensorica con quieren, S? señor, ¿Tensorica con S? sí señor, Tensorica Ok, con perfecto. S. Ok, Y si perfecto. ustedes quieren entrar a la página de Baki, crowdfunding,
pueden entrar a la página y dentro de los proyectos para ayudar, puede escribir, buscarlo como Aero, espacio, artesanía. Ahí inclusive aparece directamente el video de YouTube en donde explica qué es la idea y cómo pueden hacer la contribución. Perfecto, muy bien. ¿Cuánto le hace falta para terminar el doctorado, Fernando? Hombre, estamos aquí alargando un poquito el negocio por cosas de pandemia y todo eso, Sí. pero un año. Un año. Y ¿Son 5 de doctorado? ¿Cuántos son al fin? son 4. 4. Igual espero también, ya fui profesor universitario en Colombia, como les dije, muchos proyectos con Sí, los sí, sí. estudiantes y Sí, sí, ya estoy comenzando a golpear puertas para regresar de nuevo como profesor a Colombia. Seguro que sí, con toda esta trayectoria y con todo este bagaje y con toda esta experiencia, seguro que aquí va a encontrar puertas abiertas en cualquier universidad. Fernando, un abrazo a la distancia, una feliz mañana allí en Sao Paulo, Sao Paulo, ¿cómo se dice en portugués así bien bonito? Digamos, pronuncie una A y una U unidas. Au, Sao, ¿sí? Ahora Sao hágalo Paulo, nasal. Son. São Paulo, Listo. Paulo. São Paulo. Oh, Sao- muy Sao complementado. Paulo, muy bien, qué bueno, qué bueno. Fernando, muchas gracias y muchos éxitos. Y cuando venga aquí a Colombia, por supuesto, lo esperamos para que sigamos hablando de estos temas tan interesantes. Maravilloso. Dios los bendiga y muy feliz día. Gracias, un abrazo. Gracias. Es el profesor Fernando Cárdenas, ingeniero, él es bogotano, está radicado en San Pablo, en Brasil, es profesor universitario, actualmente está con un doctorado en ingeniería mecánica y está trabajando todo este tema de materiales compuestos para estructuras y también fibra natural.